Bueno, vamos a empezar entonces. El señor Ayala, Presente. Aldeón, Inge. Bastidas, Presente. Caicedo, Presente. Crow, Presente, Inge. Cuesta, Presente. Dávila, Presente, Inge. Dara, está por ahí el señor Endara, Fernández, Presente, Inge. González, Presente, Inge. Guanochanga, Presente, Inge. Guanotuña, Presente, Inge. Jumbo, Presente, Inge. Loor, Presente. Miranda, Presente. Muñoz, Presente. Naranjo, Presente. Noguera, Presente. Oña, Presente, Inge. Padilla, Presente. Paz, Presente, Inge. Pazmiño, señor Pazmiño, Pila, Presente, Inge. Pillajo, Presente, Inge. Puente, Presente, Inge. Reynoso, Presente, Inge. Saavedra, Presente, Inge. Zarzosa, Presente, Inge. Tipantaxi, Presente, Inge. Tuapanta, Presente, Inge. Zamora, Presente, ingeniero. Zúñiga, Presente, Inge. Bueno, entonces, recuerden que ayer estábamos revisando la programación del SCADA, ¿cierto? Específicamente estábamos viendo el InTouch y el módulo referente a lo que es la visualización, ¿sí? Permítame un segundito. Vamos a conectar la estación, vamos a conectar la pantallita. Aquí está la alimentación. Aquí está la red. Y vamos a energizar. A ver, está encendido el PLC y está arrancando la pantalla. Iniciamos la pantalla. Listo, y ahí tenemos la indicación de las luces, los tiempos y demás. ¿Sí? Una cosa, ¿cierto? Nótese que tanto los set points como los tiempos nos salen en cero, porque recuerden, en el programa habíamos puesto la condición de que la transferencia de información se da o tenía como condición el bit de arranque. Entonces, está esperando a que arranque el sistema para poder cargar la información. ¿Sí? Es por eso. Bueno, entonces vamos a revisar la parte de la programación. Algunas cosas más, algunas funciones más que tenemos por ahí. Vamos a arrancar el TIA Portal.
Abrimos el programa. La programación. Ya tenemos el programa y podemos conectarnos. Ya listo. Nótese que estamos conectados al PLC desde dos dispositivos o dos fuentes o como quieran ver, las dos interfaces. Sería la primera a través del programa, ¿sí? A través del TIA Portal. Nótese que ya estamos en línea. Está todo verde, así que coinciden los programas de la computadora y el programa del PLC. Y el segundo es a través del HMI, ¿sí? O sea, simultáneamente estamos conectados desde dos dispositivos diferentes y dos aplicaciones diferentes como tal, ¿ya? Podemos arrancar desde aquí, podemos apagar desde aquí, ¿sí? Ahí pueden ver que ya empezó a funcionar y podemos apagar también desde aquí. Cambiar tiempos, visualizar tiempos y demás cosas. Lo mismo desde aquí, ¿cierto? Desde la interfaz del programa podríamos forzar, cambiar valores y hacer lo mismo, ¿cierto? No es el método más adecuado, ¿sí? O sea, nótese que no es recomendable que esté todo el tiempo el TIA Portal encendido, ¿sí? De hecho, el TIA Portal debe utilizarse para revisar programas, cargar programas, hacer cambios y demás, pero no es lo más recomendable que esté todo el tiempo levantado el sistema, ¿sí? Puede venir alguna persona y a veces con intención o sin intención o porque no conoce, podría hacer algún cambio que no es deseable, ¿sí? Parar el PLC o hacer cualquier cosa, ¿ya? Entonces, habíamos estado revisando la otra forma de conectarnos a nuestro PLC, ¿cierto? A través de lo que es el SCADA. En este caso estábamos trabajando con lo que es el InTouch de WonderWare. Entonces, habíamos visto los diferentes elementos, ¿cierto? Esta pantalla que nos permite visualizar es la pantalla de proyectos. Podemos revisar los proyectos, podemos abrir proyectos, eliminar proyectos, crear proyectos. Aquí tenemos el de desarrollo que es el Maker, el de visualización que es el Window Viewer y finalmente teníamos aquí el sistema de o el administrador de conexión, si lo queremos ver de esa manera, ¿cierto? Aquí vamos montando, porque recuerden, no vienen instalados por default los controladores. O sea, quiero conectarme a por ejemplo, a un Siemens, debo instalar una aplicación que se conoce, o el OPC de los Siemens, que se conoce como el DASI Direct, ¿sí? Debo instalarlo. Tengo otro PLC que es, no sé, es de Schneider, un M340, un Tuido incluso. Ahí debo instalar una aplicación o un OPC que se conoce como Modbus TCP, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los requerimientos o a los elementos que yo tenga en el campo, yo tengo que ir montando los diferentes protocolos, ¿sí? De tal manera que los puedo ver en este administrador, ¿sí? Aquí yo voy viendo los diferentes elementos de comunicación, los OPCs que tenga y, bueno, puedo
ven los que están instalados, ¿sí? Nótese, aquí tienen, como decíamos, por default venía el FS Gateway, que es de Arquesta, del mismo fabricante. Y aquí está instalado el DASI Direct, que es para Siemens, y el DAS MB TCP, que es para Schneider, ¿sí? ¿Ya? Entonces tengo instalados 3 OPCs. El uno que es nativo, que viene ya con el programa, y 2 exteriores para diferentes tipos de elementos, ¿sí? Entonces, recuerden que luego yo puedo configurar o añadir, como decimos, ¿sí? Se abre la ventana, tienen la ventana de configuración que es para para añadir básicamente y para administrar, ¿cierto? Para gestionar los elementos que tengo de conexión. Y tengo esta ventana de diagnósticos que es para visualizar cómo está la comunicación, ¿sí? Entonces, aquí en configuración, ustedes pueden, bueno, añadir dispositivo redundante, el C de configuración, pueden ver o personalizar los tiempos y demás, ¿sí? En el C de configuración, nótese que nosotros podemos guardar los archivos de configuración, ¿cierto? Y cargarlos en otra computadora para no tener que estar ingresando la clave, ¿sí? Por eso nos pedía un nombre. Y aquí van añadiendo, ¿cierto? Aquí se ha añadido, por ejemplo, un S7200, ¿sí? Aquí tienen las opciones de resetear el dispositivo, deshabilitarlo, y podríamos añadir otro, ¿sí? En el caso de que, por ejemplo, nosotros tenemos otro PLC, lo añadiríamos con este. Tienen los S7CP, que pueden servirnos para 1200, y los S7CP200, que es para los los PLCs de la serie 200, ¿sí? Un poquito antiguos, ¿ya? Todavía quedan algunas aplicaciones, pero ya no mucho. Ya fueron un poquito reemplazados por estos S7200, ¿ya? Y aquí viene ya la configuración del dispositivo como tal, ¿sí? Si quieren verlo de alguna forma, sería el nombre de mi PLC. Lo pueden poner cualquiera, ¿cierto? Variables, PLC1, S71, mi PLC, o sea, lo que quieran. En este caso le pusimos variables. Pero esto es importante porque yo cuando cree el acceso o la ventana de acceso, como quieran verlo en el InTouch, yo debo hacer que este nombre coincida con el access name que se dice ahí, ¿cierto? Para que sepa dónde se va a conectar, ¿sí? Yo quiero otro PLC, entonces debería crear otro con otro nombre y otra dirección, obviamente. Entonces, nótese que aquí ya está la configuración del PLC como tal, ¿sí? Detecta qué tipo de PLC es de la serie S7. Este es el identificador, ¿cierto? La dirección IP, ¿sí? Y aquí tiene una serie de elementos como a qué rack corresponde y demás. Como estos son más bien compactos, es decir, viene la CPU, las entradas y salidas y puerto de comunicación en el mismo módulo, entonces no tiene número de racks, ¿sí? ¿Ya? O sea, porque de hecho no usa un rack. El rack es básicamente esa base, ese backplane que decíamos que se utilizaba para armar el PLC. ¿Ya? 00, porque no tienen rack, ¿cierto? Y en este caso, local test tab es que está diciendo que se comunica con la CPU, que es la número 1 en este caso. Si yo tuviera un PLC modular, como el caso del 300-400, ahí sí ya debería llenar esta información dependiendo de la configuración de estos PLCs, ¿sí? Luego, en el device group es básicamente a dónde le voy a decir que se conecte, ¿sí? Y en el device items, aquí yo puedo colocar, ¿cierto? Cierta información que me interese, ¿sí? O sea, yo puedo colocar variables o directamente, o sea, variables que no me lee, por ejemplo, el PLC, ¿cierto? O el programa más bien, ¿sí? En este caso, como yo estoy utilizando memorias, entradas y salidas, por el momento no voy a utilizar esto, ¿sí? ¿Ya? Luego, si vuelven para acá, se graba y demás. Nótese que este es un servidor de comunicaciones, o sea, es un servidor OPC básicamente, ¿cierto? Nótese que nosotros podemos desactivar el servidor, ¿sí? Y como ven, cambió de estado verde a rojo, ¿sí? Prácticamente apagué este servidor OPC. ¿Ya? Podemos configurar el servicio para que sea manual, automático, ¿ya? Que no sea un servicio. O sea, lo ideal sería ponerle como automático para que arranque una vez que arranquemos la computadora, ¿sí? Eso sería ideal para no tener que estarse preocupando de arrancar y demás, ¿ya?
Esta es la parte de comunicaciones, ¿cierto? Nótese que lo más importante al final de cuentas fue esto, ¿cierto? El device groups, que debe ser el nombre que coincide en el access name, ¿ya? Entonces, luego de esto habíamos visto que tenemos el programa, el software de desarrollo, ¿cierto? El maker en este caso. ¿Ya? O sea, podemos escoger el proyecto que deseamos abrir o directamente, si vamos a Maker, nos va a abrir el último proyecto en el que hemos estado trabajando. ¿Sí? Esto no me sale porque básicamente, como dice aquí, no está disponible la licencia. Entonces, lo que le mandamos a correr es en modo demo, ¿sí? Que nos permite hasta 30 tags. Y aquí las dos ventanas que habíamos creado, ¿cierto? Vamos a principal. Aquí habíamos hecho básicamente esta ventanita donde teníamos utilizamos el programa del semáforo que habíamos creado anteriormente, ¿cierto? Creamos un semáforo, en el semáforo montamos las luces se van a ir encendiendo de acuerdo a la comunicación que tenga con las salidas correspondientes en el PLC. Sí, ya habíamos puesto, para mejorarle un poquito, le habíamos puesto esta imagen del semáforo, habíamos puesto la calle, un auto por ahí y demás, ¿sí? Como para darle una mejor presentación más que nada, ¿sí? Al final de cuentas, ¿será que simplemente puedo poner 3 luces? Lo puedo hacer, ¿sí? Pero como ven, tiene estas capacidades de mejorar un poquito la presentación al final de cuentas, ¿sí? Y aquí a la derecha le habíamos puesto la medición de tiempos, ¿sí? Recuerden, eso para lo que es lecturas de mensajes, de mediciones y demás, creamos con esta que es texto, ubicamos el texto en cualquier punto y solemos poner como representación los numerales, ¿sí? Si solo pongo numerales sería un valor entero y si le pongo con un punto y más numerales sería con decimales como tal, ¿ya? Y habíamos creado otra ventana que la podemos ver aquí que corresponde a tiempo, ¿cierto? Aquí lo que pusimos es los set points y los tiempos como tal, ¿ya? Y aquí lo que hicimos son estos botoncitos. Estos botoncitos podemos coger con cualquiera, directamente con un botón o podríamos coger con este rectángulo, ¿sí? Da igual, con cualquiera de los dos nos sirve. Recuerden que al darle doble clic, ya sea al texto, en este caso me sale como un solo cuerpo porque recuerden es un botón, o yo podía haberlo creado a través de esto, por ejemplo. Ubico esto por aquí. Y aquí puedo ubicar un texto, ¿sí? Pongámosle ejemplo. El botón, como les digo, es un cuerpo completo, ¿cierto? No se separa el texto del botón, o sea, está embebido dentro del botón. Al darle doble clic, tanto a este botón como a este rectángulo, nosotros le indicamos qué es lo que queremos que haga ese objeto, ¿sí? En este caso puede utilizarse para entradas discretas, análogas o de tipo cadena. Podemos utilizarlo para que, o sea, como un slider o para que se deslice vertical o horizontalmente. Podemos utilizar botones para indicarnos un valor discreto, para realizar una acción, para mostrarnos una ventana, para ocultar una ventana, ¿sí? Podemos utilizarlos para que llene una línea, ¿sí? Con una entrada discreta o de forma analógica, es decir, esta sería llena o vacía, esta sería llenando progresivamente, para una alarma, alarma discreta, alarma análoga, ¿sí? Podríamos modificar el valor de un objeto, ¿cierto? Es decir, que sea más grande o que sea más ancho, más alto o más ancho, ¿sí? O sea, con una variable determinada nosotros podríamos dibujar un objeto o colocar un objeto aquí y hacer que el objeto vaya variando su tamaño, ¿ya? Podemos determinar la visibilidad de un objeto, podemos hacer que blinque, destelle, cambiar la orientación de un objeto, deshabilitarlo. Podemos llenar el color del objeto, ¿sí? Para un tanque nos podría servir eso, por ejemplo. Sigue subiendo el nivel y vamos llenando de color para indicar que hay un líquido. O podemos modificar la localización de forma vertical, forma horizontal. O también llenar de acuerdo a un cierto porcentaje, ¿sí? Son todas las acciones que podemos hacer en este caso. Entonces, este botón, por ejemplo, lo usamos para mostrar una ventana. Básicamente le decimos qué ventana queremos que nos muestre, ¿sí?
¿ya? De esa manera podemos salir de esta ventana. Y lo que no necesitamos lo podemos borrar. A ver, ¿dónde está Erase? Ya. Entonces, recuerden que habíamos empezado a desarrollar esta aplicacioncita, ¿cierto? Entonces, esto sería la parte del desarrollo de la ventana, ¿cierto? La creación de la ventana, se puede escoger el color del fondo de la ventana, nosotros vamos posicionando estos cuadros para poner mensajes, para poner textos, ¿sí? Nótese que en este caso sí, el texto va independiente del fondo igual en el texto podemos escoger para que realice cualquiera de estos, ¿sí? Obviamente se diferencian ciertos objetos de otros. Nótese que como estoy escogiendo un texto, ya no está habilitado ni color de línea ni color de llenado, porque no tiene que llenarse, ¿sí? No es lo mismo un cuadro que un texto. ¿Ya? Se puede darle acción a cada uno de estos. Por ejemplo, a estos que tenemos aquí, lo relacionamos con visualización de un valor analógico, porque estamos midiendo un tiempo, ¿sí? Y para eso, cuando le damos a debemos indicar qué valor es el que estamos leyendo, ¿sí? Y qué formato también vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, en el caso de eso ya corresponde a la creación de las tags que se llaman en este caso, que vendrían a ser las variables, que es lo que vimos en el PLC, ¿sí? En el PLC era más simple, ¿cierto? Simplemente escogíamos una dirección, podía ser entradas, salidas, memorias analógicas, discretas y demás. Y lo que hacíamos era ponerle un símbolo, es decir, ponerle un nombre, ¿sí? Y escoger de qué tipo era, ¿sí? Si era de tipo bool, si era de tipo entero, si era de tipo real, de tipo cadena, de tipo entero doble, ¿sí? Entero con signo. ¿Ya? Podíamos hacer esa escogitación básicamente para la configuración. Aquí lo que hacemos es, a ver, ¿dónde estamos? A ver, un segundito que me está tapando el cuadro de la cámara, le voy a bajar. Ya. Aquí para la creación de esas variables, que en este caso se llaman tags, nos vamos aquí a lo que se conoce como el Tag Name Dictionary, ¿sí? Es decir, el diccionario de los tags, de las etiquetas. Y aquí, por ejemplo, cuando le damos a Select, se nos despliegan todas, ¿sí? Como decíamos, ¿cierto? Hay variables, hay tags que vienen creados por default, que son los de sistema. Esos no se los pueden ni borrar, ni crear adicionales, ni nada. Y luego, los que vamos creando, si se dan cuenta, salen de qué tipo son. Hay entradas, salidas discretas, hay entradas, salidas enteras. Y si se dan cuenta, aquí ya va saliendo esto que se conoce como el access name, ¿sí? Porque recuerden, por ejemplo, veamos una discreta primero, las luces. Estas corresponden a las salidas básicamente en el PLC, por lo tanto son salidas discretas. Entonces, nótese que nosotros debemos ponerle un nombre, que es el tag name, decir de qué tipo es, ¿sí? Los atributos, ¿cierto? Si es de lectura solamente o si es de lectura-escritura. De hecho, esta solo debería ser de lectura. No podemos cambiar el valor de esto. Y aquí hay dos cosas, ¿cierto? Los log data y log events son básicamente para cuando queremos utilizar estas variables en histórico, ¿cierto? Cuando queremos almacenar esa información. Y podemos ponerle un retentive value, que significaría que se va a guardar el último valor, ¿sí? El último valor que estuvo teniendo se va a guardar, ¿ya? Para ciertas aplicaciones puede ser útil. Y adicionalmente estamos viendo que le podemos dar un valor inicial, ¿sí? En este caso le hemos dado un valor inicial 0, porque recuerden es un contacto normalmente abierto, es una entrada. La conversión, queremos una conversión directa o reversa. Y si queremos poner un mensaje cuando esté encendido y un mensaje cuando esté apagado, ¿sí? En el access name le indicamos con qué elemento se va a conectar, ¿sí? En este caso ya le hemos creado un access name que se llama S7200. Y después le indicamos el ítem, ¿cierto? En este caso, ¿qué es lo que vamos a leer? ¿Sí? Nótese que estamos leyendo la salida 00, ¿ya? Y así vamos creando cada una de estas, ¿sí? Ponemos en select y aquí, por ejemplo, tenemos un entero, ¿cierto? El set point amarillo. Le ponemos un nombre una vez más, le decimos de qué tipo es. Algún comentario si queremos ponerlo, si queremos guardar esta información. Nótese que tiene valores iniciales y en este caso, como este tipo entero, tiene estos factores de conversión, ¿sí?
¿Cuándo se utiliza esto? Si es que yo necesito hacer una conversión de unidades, si quiero escalar aquí en el SCADA, si quiero colocar un offset, ¿ya? O sea, por default se va a los valores máximos, ¿cierto? Como es un entero, va de menos 32.768 a 32.768. Es un entero con signo, como pueden ver, ¿sí? Y luego aquí una vez más el access name y el nombre, ¿cierto? En este caso estamos leyendo una memoria analógica que tenía el número 301. Esa información obviamente la sacamos del programa, ¿cierto? Del TIA Portal, ¿ya? Entonces, nótese que un elemento importante para poder crear el access name, el ítem, el tag name, es configurar el access name, ¿sí? Nos vamos a Special, a Access Name, y aquí vemos que estos también están creados por default, el Galaxy y el OPC, ¿sí? Nótese que aquí dice el nombre del nodo, que en este caso es el localhost. Si estuvieran en red deberían poner la dirección de red. ¿Cuál es la aplicación? Habíamos visto que el FS Gateway estaba creado en la consola esta de comunicación. Y el topic name, ¿cierto? En este caso al OPC Device Group, ¿ya? Y está por DDE, es un protocolo que enlaza objetos dentro de Windows, y el SweetLink nos permite manejar diferentes protocolos hacia los elementos que estén en el campo. Este nos interesa, ¿cierto? El S7200. Eso lo sacamos de aquí, ¿sí? Recuerden, ya habíamos revisado esto. Es el nombre que le pusimos como tal, S7200. Y recuerden que decíamos que esto era importante, ¿cierto? El device group, variables PLC. Porque es el nombre de acceso que tenemos al dispositivo, variables PLC que corresponde a los topic names, y el nombre de la aplicación que es DASI Direct, que igualmente lo sacamos de aquí, ¿cierto? DASI Direct, ¿sí? Es el nombre como tal de la aplicación. Y ahí hemos creado este access name para que sepa cómo comunicarse con el PLC, ¿sí? Cómo salir y cómo, o sea, es el acceso que va a tener hacia el PLC como tal, ¿ya? Entonces, nótese que ya con esto ya podríamos correr la aplicación, ¿cierto? Igual, en este caso, como no hay licencia, entonces lo que nos va a permitir es que funcione el programa por 120 minutos, por 2 horas, ¿ya? Y nótese que ya nos está diciendo si queremos arrancar la aplicación DASI Direct, ¿sí? Porque recuerden que detuvimos el servicio, ¿cierto? Desde ahí no se le pudo activar, entonces tendríamos que ir directamente aquí y arrancar el servicio, ¿cierto? Ya pasó a verde y ya podríamos ir a diagnóstico, ¿sí? Podemos ir a estructura. En estructura tenemos el 1200 y dentro del 1200 tenemos variable, y dentro de variables los tag names que hemos definido, ¿sí? No nos está saliendo nada porque como arrancamos el servidor después del viewer, después del visualizador, o esperamos un tiempo hasta que actualice, ¿sí? O lo que podemos hacer es reiniciar todas las entradas salidas para que empiece a leer, ¿sí? Vamos a reiniciarle. Bueno, no sé exactamente en qué tiempo estará. Creo que estaba en 60 segundos. Reinicializamos todo, ¿cierto? ¿Ya? Una vez que reiniciamos todo, ahí ya nos empiezan a salir todas las variables que hemos definido, ¿sí? No por nombre del InTouch que hemos puesto, se pone en rojo, luz verde, ni eso, sino por direcciones, ¿sí? Por el item name que decía ahí. Entonces tenemos definidas estas variables que son básicamente memorias, ¿cierto? Memorias de tipo entero, me parece que estaban, ¿ya? Y podemos ir a la pantalla principal, ¿sí? Entonces, si activamos el sistema, podríamos hacer desde el HMI o directamente desde el PLC. En este caso, hagámoslo desde el PLC. ¿Sí? Nos salen los tiempos que están cortos, ¿cierto? Vamos a ver a tiempo. ¿Sí? Es porque recuerden, o sea, siempre tenemos que cargar los tiempos por la forma como hicimos el programa. En este caso podríamos tener 8 segundos. Aquí pongámosle 3 segundos. Y aquí pongámosle 4 segundos. Ya. Y si se dan cuenta, obviamente también están cambiados los tiempos en el PLC, ¿cierto? Bueno, en el PLC, que lo podemos ver también a través del HMI, ¿sí? Ya está funcionando. Si vamos al principal,
Ya podemos ver que está la luz roja, pasó a la verde, ¿sí? Y lo mismo prácticamente lo tenemos reflejado aquí en el HMI, ¿cierto? Entonces estamos enlazados a través de lo que es el HMI y a través de lo que es el SCADA, ¿sí? Ahora, ¿qué más podríamos hacer? Ahí estamos trabajando básicamente con salidas discretas para ver las luces y con memorias de tipo entero para ver los tiempos, ¿sí? Entero y doble entero, me parece que estaba por ahí. Habíamos dicho que también podríamos encender y apagar el sistema desde esta pantalla, ¿cierto? Entonces, una particularidad, por lo menos con los S7, es que directamente no nos permite leer o escribir en las entradas, es decir, en la I00, la 01 o cualquiera. En este caso, por la forma como tiene organizada la información el S7 1200, lo que vemos es que lo que vamos a tener que leer es un byte, ¿sí? Porque recuerden, las entradas están organizadas de tal manera que de la I00 a la I07, 8 entradas, todas estas están asignadas a un byte, ¿sí? A una palabra, ¿sí? Por eso es que ustedes pueden poner desde la I00 hasta la I07. Luego, la siguiente palabra empezaría con el byte 1, desde la I10 hasta la I17, ¿sí? No es que esté en un módulo de expansión, es que está organizada la información de esa manera, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, en la parte de configuración, nos vamos a variables, y lo que vamos es a crear un device item, ¿sí? Que va a corresponder básicamente a esa palabra, ¿sí? Entonces, nótese que el nombre le podemos poner cualquiera, ¿cierto? Para tener algo de correspondencia, pongámosle variables, ¿sí? Porque le habíamos llamado variables, ¿sí? Simplemente es para organizar un poco la información. Después ustedes pueden ponerle realmente cualquier nombre. Variables. A ver, un momentito. Pongámosle variables y el byte 1, que es el que vamos a leer, ¿sí? El primer byte, ¿ya? Ese nombre, como les digo, es cualquiera. Aquí sí debemos respetar básicamente lo que vamos a leer. En este caso, para definir el byte 0, le ponemos MB0. Es el primer byte al que corresponde básicamente las entradas, ¿sí? Está organizado de esa manera. Luego le damos clic aquí para que se grabe. Ya. Entonces, nótese que esto es importante, ¿cierto? Este device item que cree variables byte 1. Por lo tanto, tendría que ir a crear este tag aquí, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, este tag lo voy a llamar como byte 1, ¿sí? Que es el tag correspondiente al primer byte donde voy a leer o escribir en las entradas, ¿sí? Le pongo byte 1. Sí, igual este nombre lo pongo byte 1 para tener esa organización, para saber qué es lo que hace, ¿sí? Podría ponerle byte de entradas, palabra de entradas, ¿sí? I0 a I7, o sea, como quieran ponerle, ¿ya? En este caso yo le he puesto byte 1 y es de tipo entero, porque recuerden, es una palabra, ¿sí? Una palabra de 8 bits. ¿Ya? Y aquí el access name obviamente es el PLC, ¿sí? Y esto es importante, ¿cierto? Recuerden, el nombre que le pusimos aquí del ítem corresponde básicamente al acceso que tiene aquí, ¿cierto? Al ítem como tal, variables byte 1, ¿ya? Ya puedo cerrar esto, ya está creado, ¿cierto? Como variables byte 1. Ya. Y el nombre del tag name es byte 1, ¿sí? Luego entonces yo ya podría crear un botoncito, ¿cierto? Para el arranque y paro del sistema. Y vemos este botón para acá. Y a este le vamos a modificar el texto. A ver, ¿dónde está? Strings y le vamos a poner on-off. Vamos a hacer el encendido y apagado desde este botón básicamente. Ya. Ahora, nótense que yo lo que voy a hacer para manejar este botón en este caso es
manejar una de estas opciones de estos botones, ¿cierto? Estos pulsadores, ¿ya? En este caso yo lo que voy a crear es un script, ¿sí? Recuerden, habíamos dicho que la ventaja de los SCADAs es que nos permitían hacer unos pequeños programas a través de esta interfaz que es el script, ¿sí? Entonces, para hacer un script, yo voy a hacer que este botón haga una acción, ¿sí? Le seleccionamos acción y al darle doble clic vamos directamente a esta pantalla, ¿sí? Como pueden ver, es un script de acción, ¿sí? Es un programita que se realiza por la acción que va a ser el toque del pulsador. Bueno, de hecho, aquí podemos escoger, ¿cierto? Mientras se mantenga hacia abajo, presionado como tal, ¿cierto? ¿Ya? Por ejemplo, puede ser con el botón derecho del mouse, si es que se centra, si es que ponemos simplemente el cursor del mouse arriba, si le damos doble clic al del centro del mouse y demás, ¿sí? Lo podemos manejar de esta forma. Le vamos a dejar por default el que estaba. Y aquí voy a crear un script, ¿cierto? Lo que voy a decir es que la variable byte1, recuerden, la habíamos creado, ¿sí? Es el nombre que le dimos al byte de entradas, ¿sí? Aquí abajo tenemos las instrucciones y los diferentes operandos que podemos utilizar, ¿sí? Nótese que este es un ambiente, ese es Basic esto básicamente, ¿sí? No sé si alguna vez han utilizado Basic o Visual Basic, se les hace un poco conocido de pronto. Y tiene algunas instrucciones que también son usadas en C, ¿sí? El if, el then, el enif, el else, el or, not, and. También se puede utilizar force para hacer lazos concurrentes y demás, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? El byte 1, que es la variable que creamos, lo vamos a igualar con el primer bit del byte 1. ¿Cómo determino, cómo expreso el primer bit del byte 1? Va a ser el byte 1, ¿sí? Y le damos con este símbolo, ¿sí? Aquí le damos un espacio, creo. Y le decimos que va a ser igual al primer bit del byte 1, que corresponde a la entrada 00 que utilizamos para el arranque, ¿sí? Y como todo programa, hay que terminar la línea de programación con un punto y coma, ¿sí? Como no he utilizado ni ifs, ni for, ni nada, no tengo que cerrar con init ni esas cosas, ¿sí? Simplemente estoy haciendo una asignación. Le estoy diciendo que en la variable byte 1 le voy a poner el estado del primer bit, ¿sí? Ahí podemos validar para ver si no hay errores y ahí podemos grabar. ¿Ok? ¿Ya? Y vamos a probar a ver si funciona. Vamos a apagarle primero esto. Sí, voy a ver si puedo apagar desde aquí. Ya, está apagado, ¿sí? Si se dan cuenta que está apagado, igual no se escucha que estén funcionando las salidas del PLC. Vamos a ver si podemos arrancar y apagar el sistema ya desde la SCADA. ¿No? Aquí se nos quedó guardado el último valor del verde, parece que se quedó contando en amarillo o se quedó en medio de cuenta del verde. Entonces, vamos aquí. Y como ven, ya podemos encender el sistema desde aquí, desde la SCADA. ¿Sí? Ya empezó a contar los tiempos, está en amarillo y está en rojo. ¿Sí? Y haciendo uso del mismo botón, simplemente podríamos apagar. Está apagado el sistema. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, nótese esa pequeña diferencia con respecto a lo que es el HMI, ¿cierto? En el HMI sí manejamos directamente entradas, salidas, memorias y cualquier elemento, porque recuerden que estamos en la misma plataforma, ¿cierto? Es como que básicamente estamos declarando las variables en el HMI de acuerdo a lo que está declarado en el PLC. Simplemente estamos trasladando y diciendo, esta variable en el HMI corresponde a esta variable en el PLC. De tal manera que ahí sí podemos manejar directamente las entradas, salidas, los bits de memoria y demás. Como no es la misma plataforma, en cambio ahí sí nos toca jugar, en este caso con las entradas, porque vieron que las salidas sí podemos leerla directamente, pero con las entradas nos toca jugar, básicamente leyendo el byte e indicando cuál bit del byte voy a leer y voy a escribir también, ¿sí? Nótese que aquí estoy utilizando esta función por presión, ¿cierto? Yo presiono el botón y enciende o apaga. Como decimos, este script, por ejemplo, podría ser simplemente con colocar el mouse encima del botón, ya podría ser la misma acción, ¿sí? Le damos aquí, vamos al script y vamos a cambiar y decir simplemente cuando el mouse esté arriba.
momentito. Voy a cambiar este script, entonces voy a copiarlo. ¿Ya? Si no, se me haría con cualquiera de las dos acciones, presionando o colocando encima. Ya, a ver un momentito. A ver un segundo. Ya. Cuando el mouse está encima del botón, ¿cierto? Validamos. A ver. ¿Después de cuántos segundos se va a accionar esto? ¿Sí? Pongámosle, por ejemplo, después de, para darle un poquito más de tiempo, después de 500 milisegundos, después de medio segundo. ¿Ya? Validamos y le damos OK. ¿Ya? Veamos si funciona. Está apagada ahora. Le dejamos medio segundo y se nos encendió. Simplemente colocamos el mouse y se apaga. Lo hacemos demasiado rápido, no alcanza a accionar, ¿sí? Porque recuerden que debe estar por lo menos medio segundo, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? ¿Ah? Si es menos de medio segundo que le coloco encima, no se va a encender. Lo dejo ahí, ya se encendió. ¿Sí? Empieza a contar. Y sigue la cuenta, ¿cierto? Lo coloco ahí. Poco tiempo, menos de medio segundo, sigue encendido. Y si lo coloco ahí, se apaga. ¿Ya? Entonces, nótese que aparte de ver el estado de salidas discretas, ver los tiempos, colocar los set points, hemos podido también hacer el encendido y apagado del programa como tal, ¿sí? O sea, de acuerdo a la programación del PLC. ¿Ya? Pero nótese algo importante, ¿cierto? No es que exactamente estamos como forzando la entrada, simplemente estamos escribiendo sobre el bit. Sí, estamos modificando el valor del bit. ¿Ya? Ahora, ¿qué más podríamos hacer? Podemos añadir animaciones también, ¿cierto? Es decir, podríamos hacer que este carrito se mueva en el tiempo verde, ¿sí? O sea, tiene mucha utilidad como tal, o sea, depende, ¿cierto? Hay procesos donde los operarios de pronto están viendo para no tener que pararse frente a la pantalla mucho tiempo, o simplemente ven una animación, dicen, la bomba está encendida, el calentador está apagado, o sea, no tienen que estar todo el tiempo en la pantalla, sino simplemente van pasando cuando realicen alguna ronda o alguna cosa, y por los colores o por las animaciones ya pueden ir viendo si el sistema está funcionando, o sea, puede tener su aplicación, ¿cierto? ¿Cómo podríamos hacer esa animación? ¿Sí? Vamos a colocarle al carro un poquito para atrás. Veamos que está aquí. En este caso le damos doble clic y lo que vamos a hacer es localización. ¿Sí? En este caso localización horizontal. Señalamos y vamos para acá. ¿Ya? ¿Con qué le vamos a dar la localización? En este caso lo que nos interesa es que cuando esté en verde, ¿sí? Se mueva, ¿cierto? Con el tiempo verde. ¿Dónde está el tiempo verde? Ya. Vamos a hacer que con el tiempo verde se mueva. Empieza en la derecha y termina en la izquierda, ¿sí? Normalmente esto por default suele estar en 100. ¿Sí? Vamos a ponerle bueno, de hecho por default sabe estar esto en 0 y esto suele estar en 100. ¿Sí? Vamos a dejarle como está originalmente, en 0. Y esto suele estar en 100. Es la forma como suele estar esto por default. ¿Ya? Le estamos diciendo que modifica su ubicación cuando esté el tiempo verde. ¿Sí? Entonces, proporcionalmente al tiempo verde se va a mover. ¿Sí? Vamos a darle un runtime para ver qué es lo que hace. Ah. Nótese que se movió al revés, ¿cierto? Supuestamente se movió de derecha a izquierda. ¿Sí? Si notan que el carro estaba más a la izquierda y se movió de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, primeramente debemos cambiar el sentido de movimiento. ¿Sí? Esta era la posición original y lo que se hizo es mover para acá. Y muy rápido, de hecho. Entonces, primero vamos a cambiar esto, ¿cierto?
Vamos a cambiarle, el movimiento tiene que ser de derecha a izquierda por la posición que tiene el auto, de hecho. Vamos a pasarle de 0 hasta un valor de 100. A ver, pero este es el valor. Y la posición le ponemos aquí, ¿cierto? De 0 a 100. Y vamos a ver si tiene algún cambio. Vamos a reiniciar. Sí ven que hizo un movimiento corto, ¿cierto? Hasta aquí, pero es muy rápido, ¿sí? Vamos a bajarle un poco el tiempo del movimiento. Vamos a dividir este tiempo, ¿cierto? Pasémosle al décimo de la velocidad. Dividamos para 10. Vamos otra vez a reiniciar esto. Le apago y le enciendo. Si ven que ya cambió la velocidad, ¿cierto? Le hice más lento, ¿sí? Estaba como respondiendo a las décimas de segundo. Pero es muy corto el recorrido, ¿cierto? Voy a hacer que recorra más espacio. Entonces, ahí tengo que modificar el movimiento, ¿cierto? Vamos a darle hasta... Se fue una décima, vamos a darle unas 3 veces más. Vamos hasta los 300. Vamos una vez más, le apago. Le falta un poquito, ¿cierto? Para completar. Debe ser 300, 500 de pronto. A ver, vamos a darle hasta los 500. Y vamos a bajar incluso un poquito la velocidad para ver si se cumple con el tiempo. Apaguemos el sistema. Pero está muy rápido con respecto al tiempo del timer, ¿cierto? Vamos a bajarle un poquito el tiempo. Démosle hasta 40. Todavía está muy rápido porque el tiempo está relativamente alto. Dividámosle para 100 entonces. ¿Ya? Entonces lo que está haciendo es indicar que cuando el tiempo está en verde nosotros podemos permitir la circulación. ¿Sí? Bueno, es amarillo, podríamos extenderle, pero en este caso está hasta el verde. Se detiene en rojo y después vuelve a la posición inicial. ¿Sí? O sea, esto es para indicarles que se puede hacer ese tipo de animaciones, ¿cierto? De movimientos, de llenar colores, de modificar tamaños y demás. Que tenga o no tenga utilidad depende un poco del proceso o de la forma como ustedes quieren presentar, porque nótense que aquí ya, aparte del conocimiento, de las opciones que tiene para el funcionamiento y todo esto, también ya entra un poquito el asunto este de la creatividad, ¿cierto? O sea, nótese que si ustedes, por ejemplo, se dedicaran a hacer consultorías, a presentar proyectos y cosas de este tipo, o sea, mientras mejor sea la presentación, mientras más opciones, ventajas le presenten a un potencial cliente, entonces tienen más posibilidades, por ejemplo, de ganarse un contrato, un trabajo o alguna cosa, ¿cierto? O sea, como ven, esto ya es un poquito ya la creatividad que tenga cada uno para mejorar este tipo de cosas, ¿cierto? Las presentaciones, las animaciones, la presentación de datos y demás, ¿sí? Ya es un poco la forma como ustedes quieran desarrollar este tipo de sistemas, ¿sí? Bueno, entonces, hemos visto la parte de lecturas discretas, analógicas, sistemas de encendido apagado para lectura de entradas-salidas, sistemas de animación y demás, ¿sí? ¿Qué otras cosas podríamos hacer? Podríamos utilizar scripts también para hacer operaciones matemáticas, ¿sí? Nótense que generalmente lo que se ve en los... se apagó esta cosa.
Lo que se ve normalmente en los semáforos, recuerden, es el tiempo que resta, ¿cierto? No vemos tanto el tiempo que avanza, sino el tiempo que resta antes de que ya cambie de color la luz, ¿sí? Entonces, podríamos hacer algo aquí, ¿cierto? Podríamos colocar un cuadrito aquí. Sí, se han visto que algunos semáforos tienen estos lectores para el peatón, ¿cierto? Y aquí vamos a colocar esto. Este le vamos a hacer negro. Y aquí vamos a colocar este visor que nos va a permitir ver el tiempo, básicamente, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo nos queda de verde, por ejemplo, para saber si podemos cruzar o no cruzar? Vamos a cambiarle a un fondo verde. También esto, generalmente esos visores son con numeritos verdes, más bien. Vamos a colocarle un fondo blanco. Y aquí vamos a colocar el tiempo, ¿cierto? A ver, le ponemos 5. ¿Ya? Y eso le podemos colocar aquí, ¿sí? Y pongámosle de color verde. Ya. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para poder visualizar ese tiempo restante en lugar del tiempo corriente? Lo que podríamos es crear un script, ¿sí? Y antes de eso vamos a crear un tag name que es una memoria que nos va a permitir visualizar esto, ¿cierto? Nótese que vamos a crear uno que sea, ¿cómo le llamamos? Llamémosle tiempo peatón verde, ¿sí? Realmente le estamos poniendo un nombre, un nombre que nos diga algo. Y en este caso lo que vamos a hacer es utilizar una memoria, entero en este caso, ¿sí? Nótese que como estamos utilizando una memoria, se desaparece el campo de access name porque las memorias son propias del sistema, ¿sí? Tiempo peatón verde le pusimos, ¿cierto? Simplemente eso. Vamos a guardarle. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un script. Y en este caso le vamos a llamar, ¿qué hacemos? De aplicación de condición. Hagamos un script de condición. False new condition. La condición que le vamos a poner es, con tiempo le podríamos hacer, ¿cierto? ¿Qué tenemos aquí? Minutos, meses, milisegundos. Hagámosle en milisegundos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir que la memoria que le llamamos tiempo peatón verde, creo que le llamamos, ¿cierto? Tiempo peatón verde, sea igual a el set point verde menos, menos que no le veo ya, menos el tiempo verde. ¿Ah? Lo que estoy diciendo es que voy a hacer esto, ¿cierto? Voy a restar el set point, digamos 10 segundos, menos el tiempo, ¿sí? Entonces lo que va a ir es decrementando desde el máximo hasta 0. Y eso voy a guardar en esta memoria. ¿Ya? Veamos si funciona. ¿Dónde está? Aquí. Solo es igual. Ya. No es una función de asignación, sino es una función matemática. Por eso no me aceptaba los dos iguales. Los dos iguales son para asignación y el igual simplemente es para ese valor de la operación que estoy poniendo aquí, ¿cierto? Ya. Y vamos a ver si aquí podemos asignarle a un valor display análogo. Y le vamos a llamar tiempo peatón verde. ¿Ya? Y veamos si funciona.
A ver, veamos qué es lo que nos pasó. Se pone verde. Es que estamos asumiendo que es esto. Tiempo verde en verde. A ver qué sería lo que nos pasó. Veamos. No sé si me queda corto con esto. A ver, veamos. Con milisegundos. A ver, permítame hacer una pruebita primero. Voy a ver si me está leyendo con esa condición, ¿sí? Quiero comprobar si me está leyendo con la condición que le estoy poniendo. Entonces simplemente voy a decir ya, que me ponga en la memoria el valor del set points. Veamos. Ya, entonces no me está respondiendo a la condición, por eso ni siquiera me hace eso. Eso, ahí sí ya me está leyendo. Sí estaba mal puesta la condición. Ahora sí veamos si le podemos hacer el script completo. Y era este menos, aquí era el tiempo verde, si no me equivoco. Tiempo verde. A ver, revisemos la operación que no está funcionando muy bien. Se puede verde menos tiempo verde. Mm,
A ver, permítanme quitarle esto. No, es que no me está tomando en cuenta el tiempo verde. A ver, es tiempo verde. Y luego es set point verde. A ver, el problema es que no me está leyendo el tiempo verde aquí, pero creo que es porque están creados dos scripts. A ver. Es uno de condición. A ver, si le ponemos como condición la luz verde quizás. Mientras sea verdadero. Y aquí le podemos poner el tiempo de botón verde. Igual al set point verde. Menos el tiempo verde. Cerramos. A ver, entonces, ¿cuál es el problema? Veamos que tenemos. Solo que no sea analógico. A ver, el problema es que se me están creando múltiples scripts. Es como que se me está repitiendo la acción. A ver, tenemos script de aplicación, de condición, choose, validator choose. A ver, veamos
Sí, aquí no sigue una de datos change. Milisegundos. Aquí decimos que el tiempo de peatón verde sea igual. Sí, creo que me confundo de igual. Tiempo verde. Además, no. A ver, ahí está capturando el tiempo verde. Veamos si podemos hacer la operación. Sería setPoint verde menos el tiempo verde. Ya. Entonces, nótese que ahí está decrementando, ¿cierto? Desde el tiempo máximo hasta 0 prácticamente, ¿sí? A ver, lo que quiero es... Hay que mejorarle un poco la presentación. Vamos a quitarle los decimales primeramente. Voy a sustituir strings. Ok. Y aquí incluso no sé si puedo dividirlo, ¿cierto? Para 1000. Ya. Entonces, nótense que ahí lo que tenemos es esa típica lucecita de LED, ¿cierto? Que nos indica el tiempo restante. Entonces, empezó en 7, 6, cada segundo, ¿cierto? Hasta 0, ¿sí? Entonces, nótense que para realizar estas operaciones matemáticas, aquí al final de cuentas se está haciendo lo que siempre le hemos puesto, ¿cierto? Simplemente le estamos colocando un texto y a ese texto le estamos haciendo que nos refleje un valor, en este caso una memoria. Esa memoria la utilizamos para hacer un script, ¿sí? En este caso un script de cambio de datos, ¿sí? Como esto corresponde al reloj del sistema y el reloj está continuamente contando, entonces, siempre que cambie de milisegundos, va a realizar la operación, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo en la operación? Algo simple, ¿cierto? En esta memoria, que es el tiempo de peatón verde, que es una memoria entera, nosotros estamos guardando esta operación, el set point menos el tiempo que va corriendo, de tal manera que lo que vamos a ver en ese caso es el tiempo restante antes de que el semáforo cambie de color, ¿sí? Es lo que estamos haciendo fundamentalmente. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, bueno, ahorita está en el amarillo, se fue al rojo, y ahí empieza a contar, ¿cierto? 7 está el set point, va segundo a segundo indicando cuánto tiempo falta. Quieren ponerle, por ejemplo, decimales, se le podría cambiar el formato, básicamente, ¿cierto? Pongámosle desde 10. Cambiamos el tiempo y nos vamos al principal. ¿Sí? Le cambiamos el set point a 10. ¿Ah? Está muy corto el tiempo. Recuerden que está multiplicado por 1000. Entonces empieza desde 10 segundos que le cambiamos y va bajando la cuenta, ¿cierto? Es simplemente para que vean cómo se puede hacer operaciones matemáticas aquí a través de scripts, ¿sí? Necesitan la condición o el cambio de datos o la tecla para realizar el programa y simplemente en eso, dentro de ese script de condición o de cambio de datos o cualquier script de tecla o cualquier cosa, ustedes le ponen la operación matemática, ¿cierto? En este caso hemos hecho simplemente esa resta para poder ver el tiempo que queda, ¿sí? Ahora, nótense que nosotros también tenemos aquí la opción de realizar curvas, ¿cierto? Lo que se llaman históricos, ¿sí? Entonces, para ese caso, nosotros podemos crear una nueva ventana, ¿cierto? Nos vamos aquí, le vamos a poner histórico.
Vamos a poner un color más clarito en este caso. Ya. Entonces, para el histórico nosotros nos vamos a escoger la curva que queremos utilizar, ¿cierto? En este caso nos vamos a... ¿Dónde estamos? Trends, ¿sí? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la opción de colocar... a ver, por aquí tenemos un segundito. Bueno, tenemos estos, no había aquí un tiempo real. Vamos a utilizar este. Y le ubicamos aquí. ¿Sí? Aquí lo que podemos ver son datos curvas, ¿cierto? Curvas de cualquier variable que se nos ocurra. Tienen el histórico por aquí. Y aparte podríamos instalar los controles. Es decir, este, ¿cierto? Este panel de control básicamente. Para permitirnos movernos a través de esto. ¿Sí? Son dos componentes separados. ¿Ya? Entonces, nótese que hay que configurar este elemento, ¿cierto? Primero cambiamos un poquito el fondo, ¿cierto? El fondo hagámosle blanco para que sea más claro. Ya, ahí se puede ver más claramente. A ver, ¿qué es lo que necesitamos? Dos variables que corresponden a la variable histórico y a la variable lapse, ¿sí? Entonces, nosotros podemos crear variables tipo history trend y tipo pay and scale, o también podemos decirnos que nos sugiera el sistema, ¿cierto? Ya. A ver, no me cogí ninguno. A ver, veamos. No, no me cogí ninguno. Voy a tener que crear la variable. Lo vamos a llamar history trend. Copiar. Vamos a tener que crear las dos variables, ¿cierto? Vamos a tag name dictionary, nueva variable. Le ponemos ese nombre, que es sugerido por el sistema. Es el history trend. Y veamos variable de tipo history trend. ¿Sí? Ok. Guardamos. Y el otro era pen scale, ¿cierto? Ah, ese es de tipo entero. Pen scale. Ya, entonces este es tipo memoria entera y se llama pen scale. A ver, una vez más, el tag name. Nuevo, le vamos a llamar pen scale. Y dice que es de tipo memoria entera. ¿Dónde está memoria discreta? Memoria entera. Ok. Y le guardamos. Save, close. Ah, entonces le podemos poner history trend o podemos buscar las que ya creamos. ¿Dónde estamos? La H. History trend. Y aquí le ponemos la pen scale. ¿Dónde está pen scale? Ah, necesita estas dos variables para funcionar este tipo de elementos, ¿cierto? Y aquí escogemos los lápices. Como ven, no me sale habilitado ninguno, ¿sí? Porque no he creado ninguna variable de este tipo. Por lo pronto vamos a guardar esto. Para poder crear estas variables, para poder verificar o visualizar, nosotros tenemos que hacer una pequeña modificación en las variables que ya tenemos creadas o crear unas nuevas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a leer los tiempos. Nos vamos a los tiempos, ¿cierto? Tiempo verde, tiempo rojo y tiempo amarillo. Ah. Este tiempo amarillo lo que tenemos que modificar es darle aquí a log data, ¿sí? Para que guarde los datos de esta variable, ¿sí? Vamos a la siguiente, el tiempo peatón. Podría también ponerle log data. Guardamos. El tiempo rojo. Y finalmente el tiempo verde, ¿sí? Lo que he hecho es modificar las variables, o sea,
Tiene todo lo anterior, ¿cierto? Nombres, access names, los límites, todo lo que quieran. Es de lectura, escritura, dice, aunque esto debería ser solo de lectura. Y lo que hice es señalarle aquí, ¿cierto? Le estoy diciendo que guarde datos. ¿Ya? De tal manera que si ya nos vamos una vez más a escoger los lápices, me falta una cosa más. Debo activar el log. Vamos a configurar el historical login, ¿sí? Vamos a habilitar el historical login. Y aquí nos dice por cuántos días lo vamos a mantener, ¿sí? Lo vamos a mantener por un día. Lo podemos guardar en el directorio de aplicación o incluso nosotros podríamos especificar una carpeta donde se va a guardar esta información. Ya, tenemos que cerrar el viewer para poder hacer estos cambios. Entonces lo habíamos habilitado y aquí vamos a guardar, ¿cierto? Y vamos a ver si es que nos permite, ya nos va a permitir escoger los lápices, ¿cierto? Y se me ponen los que había escogido, ¿cierto? En el amarillo escogemos obviamente el tiempo amarillo y en el rojo escogemos el tiempo rojo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Estos son las divisiones de tiempo y esta es la forma como van a salir los valores. ¿Sí? Voy a ponerle aquí. Ya, rango de 0 a 100%. Ok. Y aquí vamos a hacerle un pequeño enlace para lo que es la ventana principal, ¿cierto? Vamos a ponerle por aquí para poder regresar a la ventana principal. Aquí recuerden, vamos a hacer que nos muestre una ventana y en este caso va a ser la ventana principal. Y aquí vamos a cambiarle el texto. Y en la ventana principal también vamos a tener que hacer un enlace a esto, ¿cierto? ¿Dónde estaban ventanas? A ver. Aquí está. Vamos a bajarle un poquito. Vamos a ponerle por debajo del carro, de hecho. Aquí. Ese es tiempo. Si vamos a crear una segunda. Acá. Que sean históricos. Mostrar ventana y en este caso que se vaya a históricos. Y vamos a cambiar el texto aquí. Strings. Aquí le ponemos históricos. Okay. Guardamos todo lo que hemos hecho. Y arrancamos. Entonces, moverlos entre la ventana de históricos, la ventana de tiempos y la ventana principal. Y nos vamos aquí con históricos. Me faltó configurar la parte de abajo, la de los controles. Recuerden, le llamamos History Trend. Y le llamamos, aquí nos toca crear una que sea Pan. Ok, vamos a tener que crear una nueva tag name. Que recuerden, sugería que se llame Pan. Era de tipo memoria integra también. Guardamos. Y le ponemos aquí la configuración de History Trend.
ver, ¿dónde está nuestra expression? History, trends. 1 minute. ¿No se llama así? ¿Por qué no está dando nuestra expression? ¿Qué pasó? A ver, entonces veamos si estoy capturando datos. Ya se nos colgó el sistema. A ver, veamos, nos toca reiniciar esto. Bueno, ese es un problemita que suele pasar a veces, ¿cierto? Cuando se hacen demasiados cambios, a veces puede ser que el programa termine colgándose. A ver si podemos arrancar de nuevo. Bueno, vamos a esperar un segundito que me va a tocar reiniciar ese computador porque se me colgó el sistema, básicamente, ¿sí? Pero bueno, mientras realizo el reinicio de ese computador, no sé si alguien tiene alguna duda con respecto a lo que hemos estado viendo. Preguntas, recuerden que hemos estado básicamente, más o menos lo que hicimos con el HMI, estamos haciendo con el SCADA y de hecho viendo cosas adicionales que podemos hacer con el SCADA, ¿cierto? También depende un poco del tamaño de la pantalla. Y la pantalla, como ven que estamos utilizando, o sea, es una pantalla básica, como dice ahí, ¿sí? Obviamente tiene es de colores, touch panel y demás, pero sigue siendo una pantalla básica, ¿cierto? Entonces, tiene sus limitaciones en cuanto a lo que son estas funciones de animación, de hacer asignación de gráficos, librería de gráficos y demás, pero tiene sus capacidades. Ahora, la cuestión es que el SCADA, como ven, tiene un poco más de complejidad, básicamente, ¿cierto? O sea, tiene más recursos, tiene más cosas, pero tiene más complejidad en cuanto a la parte de comunicaciones en este caso, ¿sí? Porque recuerden, yo no solo me estoy comunicando con este PLC, sino me podría comunicar con otros PLC, ¿sí? Ahora, ¿el HMI me servirá para comunicarme con otros PLCs? Inicialmente no, ¿sí? Por lo menos tal como está constituido un PLC convencional, no. Lo que tendría que hacer es levantar un OPC y a través de ese OPC debería ver si hay la posibilidad de que yo me pueda enlazar con esta pantalla, ¿sí? Un poquito más complejo porque las pantallas generalmente vienen o son compatibles con los mismos controladores, con los controladores de la misma marca, ¿sí? Entonces, conectarse la pantalla con un controlador de otra marca, complicado, ¿cierto? Un poquito complicado. Necesitaría conseguir los drivers necesarios, ¿sí? Habría una complicación por ese lado. El SCADA, en cambio, está diseñado para conectarse con elementos de otras marcas, ¿sí? Sin problemas. Y además, con sistemas que puedan... o sea, la cuestión es que consigamos los drivers, los OPCs, y podríamos conectarlos con varios sistemas a la vez también, ¿sí? O sea, esta pantalla me puedo conectar con varios PLCs, sí. Eso se puede hacer, o sea, mientras estén dentro de la aplicación del programa, pero PLCs de la misma marca, sean compatibles con la pantalla, ¿ya? ¿El SCADA puedo conectarme con PLCs de diferentes marcas? Sí. ¿Ya? O sea, yo podría tener otro PLC, si tengo el OPC, y puedo conectarme simultáneamente a diferentes PLCs, ¿sí?
Por eso es que las pantallas generalmente sirven para un proceso definido, ¿sí? Para un proceso determinado. ¿Ya? Permítame, voy a reiniciar la computadora. A ver, entonces, como les iba diciendo, ¿cierto? Obviamente el sistema SCADA tiene mucha más potencia que un HMI, por ejemplo, ¿cierto? Porque como ven, la HMI de alguna manera está limitada un poco a la marca, ¿cierto? O sea, está diseñada para conectarse con controladores de la misma marca como tal, ¿sí? Eso por el código y todas las cuestiones. Como les digo, ¿sería posible conectarse con otro PLC? De pronto, ¿cierto? Habría que ver si el otro PLC tiene los drivers de comunicación correspondientes, pero sería algo complicado, ¿sí? La verdad es que las pantallas de las HMI están diseñadas para conectarse o son un complemento de los PLC, ¿sí? El SCADA, en cambio, es independiente un poco de los PLC, ¿cierto? O sea, si es que hay los drivers o los OPCs, entonces podemos conectarnos. De hecho, como ven, o sea, los OPCs son productos de terceros, ¿sí? O sea, no es que lo desarrolla la misma marca del SCADA necesariamente, ¿sí? O sea, el SCADA puede ofrecer un grupo de OPCs, ¿sí? De hecho, el instalador, por ejemplo, del InTouch venía como con, ¿cuántos eran? 12 CDs, me parece, ¿cierto? Entre el InTouch, entre el Reports, entre el InBatch, se llamaba el de recetas. Después venía otro que era el Reports, que era para los reportes. Venía la base de datos, que era el SQL. Y aparte venía otro disco con los servers, de OPC servers, o los DA servers, como les dicen ellos, ¿sí? Entonces, claro, nótese que tienen eso, pero en el mercado también se dispone de ciertos OPCs de terceros, o sea, hay empresas que se dedican al desarrollo de OPCs, ¿sí? Y estos OPCs están diseñados para marcas, diferentes modelos de PLCs, diferentes formatos de datos, y eso nos permite conectarnos con los SCADAs, son dedicados a SCADAs, ¿sí? ¿Que podría conectarme un HMI? Sí, podría ser, ¿sí? Si hago una conversión de protocolo, podría ser. Pero el problema es cómo están organizados los datos, ¿sí? Nótese que en el caso de los Schneider, por lo menos la gama media y la gama baja, ustedes nótese que nosotros ahí colocábamos y poníamos simplemente M0, M1, M5, M10, poníamos cualquier número, ¿cierto? Y las entradas, ¿sí? O sea, respetábamos el módulo y el número de entradas. Por eso podíamos tener hasta la I015, por ejemplo, ¿sí? Porque nótese que no tiene una organización por bytes. O sea, el mapeo de la información no está hecha por bytes. Por lo tanto, si un PLC tiene una semántica, una organización de datos diferentes, es un poquito difícil que yo pueda eh, cuadrar esa organización de datos diferentes y montarlo para verlo en una pantalla de otra marca, ¿sí? O sea, si coinciden un poco la organización de datos, puede ser, pero de ahí es un poquito difícil, ¿sí? No es algo que se hace mucho tampoco, o sea, siempre vienen como complemento, como les digo, de los PLC, los SCADA, los HMI. ¿Sí? Yo por lo menos no he hecho eso nunca, creo, porque es algo bastante complejo y como les digo, no tiene tanto sentido, la verdad. Para poder interconectar
diferentes elementos de campo, diferentes PLCs, más bien lo que utilizamos es el SCADA, ¿sí? Nótese que en un SCADA yo puedo tener PLCs de una marca, de Siemens, de Schneider, de Omron, de Telemecanique, de lo que sea, ¿cierto? Eso es independiente. O sea, mientras yo tenga los OPCs, mientras tenga los protocolos de comunicación, mientras tenga la instalación de los cables y todo, o sea, yo puedo conectarme, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que al final de cuentas, yo puedo con un HMI visualizar un proceso, ¿cierto? Uno o dos procesos, digamos, que tiene bastantes potencia para lo que es la visualización. Con un SCADA, en cambio, yo puedo visualizar toda una planta, ¿sí? Con diferentes procesos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de, no sé, de las papeleras, ¿cierto? No sé que nosotros tenemos, por ejemplo, una empresa papelera grande, bueno, hay una en el Valle, que no me acuerdo ni cuál era el nombre, y hay otra en Lazo, ¿cierto? La familia Sancela se llama la de Lazo, ¿sí? En la que hacen servilletas, papel higiénico, pañales también hacen ahí, esos pañitos con lubricante y todas estas cosas, ¿cierto? Los Kleenex y todas estas cosas. Entonces, esta empresa tiene varios procesos, ¿cierto? El primer proceso como tal es la obtención de materia prima, de la celulosa, ¿sí? O sea, ellos, por ejemplo, para obtener parte de la materia prima, ¿sí? Idealmente debería ser todo, lo que hacen es un proceso de reciclado, ¿sí? Ellos cogen todo tipo de papel, ¿cierto? Papel de cuadernos, de libros, de revistas, papel que se puede desechar, como las servilletas, pero después se podría limpiar. Entonces, lo que hacen es un reciclaje de todo este papel, ¿cierto? Ellos tienen ahí una especie de galpón descubierto y ahí van agrupando, ¿cierto? Siempre se encuentran de todo, desde los cuadernos del semestre pasado hasta, no sé, hasta las chequeras desechadas, o sea, de todos. Porque para eso hay gente que recicla este tipo de cosas, ¿cierto? Obviamente trabajan para este tipo de empresas. Entonces, estos papeles se sumergen, ¿cierto? Se sumergen en agua y con un disolvente para, obviamente, primero limpiar, ¿sí? Separar la tinta, estas cosas, y después tratar de extraer lo que es la celulosa como tal. ¿Sí? Es como una pasta, básicamente. Entonces, extraen esto, ¿sí? Es una especie como una piscina que tienen ahí en la parte de atrás, llena de agua y que le van añadiendo químicos para básicamente hacer todas estas operaciones. Una vez que ya obtienen esta materia prima, lo que hacen es, hacen un proceso como de una especie de trituración, ¿cierto? Y después hacen un proceso de presión como tal, ¿ya? Entonces, para esto utilizan una serie de rodillos, ¿sí? Tienen una planta lineal larga y hacen con una serie de rodillos esto, ¿cierto? Como que lo presionan para que sea fina y como que lo van traccionando para que vaya circulando a lo largo de la planta y de paso van extrayendo el líquido, ¿sí? Un sistema parecido un poco a la draga que les hablaba alguna vez de los sistemas automotrices. Y luego esto lo van enrollando, ¿sí? Se hace un rollo inmenso por ahí. ¿Ya? Después pasa por un proceso de secado, después pasa por un proceso adicional de presión y demás, ¿ya? Y obtiene ya los rollos de papel como tal, ¿sí? Salen unos rollos largos, ¿sí? Porque la prensa esta que tienen es como de, ¿cuánto era? Unos 3, 4 metros de ancho, o 5 metros puede ser, ¿sí? Y diámetros de un par de metros por ahí, salen unos rollos gigantes de ahí. Y lo que hacen después es, dependiendo de la aplicación, van a procesos de cortado, ¿sí? Para hacer los paños estos de la cocina, los rollos de papel higiénico y demás, ¿ya? El caso de los pañales es un poquito diferente, aunque utilizan parte de ese papel para la parte del relleno y otro papel adicional para la parte de la parte del recubrimiento, ¿sí? Entonces, claro, nótese que hay diferentes procesos, o sea, un mismo producto, bueno, una misma empresa puede tener diferentes productos y por lo tanto diferentes líneas de proceso, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, si ustedes quieren tener supervisión de todas las líneas, o parte de las líneas, las partes más críticas o lo que ustedes consideren necesario, o sea, claro, es buena idea ir repartiendo HMI para que eso utilicen los operarios, los supervisores y demás. ¿Sí? Dicen, es que hay que cambiar la velocidad de proceso, listo, hay que dosificar más, hay que dosificar menos,
hay que apagar a tal hora, vamos a hacer un mantenimiento, lo que sea, ¿cierto? Eso le sirve a los operarios, a los supervisores, a la gente de mantenimiento y demás, ¿ya? Pero si quieren llevar una supervisión y un control de toda la planta, digamos que queremos de todos los diferentes procesos, obviamente eso no me va a alcanzar en un HMI, ¿sí? Necesito más potencia, ¿cierto? En ese caso ya necesito un SCADA, ¿sí? Obviamente puedo tener ahí SCADAs que funcionan con servidores y a partir de ahí tienen las estaciones de usuario, ¿sí? Se puede hacer de esa manera. O sistemas donde básicamente se va repartiendo estaciones de trabajo, ¿sí? Y podemos guardar la información en una base de datos central. Eso, recuerden, es parte de la arquitectura, ¿cierto? O sea, depende de la persona que esté organizando, el diseñador como tal, y depende qué arquitectura va a adquirir para su proceso, ¿sí? Entonces, nótense que obviamente ahí necesitamos esto, ¿cierto? Conectarnos con diferentes dispositivos, incluso pueden ser de diferentes marcas. Necesitamos guardar mucha información. Y en ese caso, lo que se hace es básicamente esto, ¿cierto? Instalar un SCADA y después ir conectando el SCADA con los diferentes procesos, con los diferentes controladores, con los diferentes sensores. Y después en la visualización podemos hacer cualquier cosa de esta, ¿cierto? Tener sistemas de simplemente la virtualización de la planta. Podemos tener lectura de datos. Podemos ponerle históricos, ¿sí? Todo lo que se puede hacer en este caso, ¿cierto? Entonces, claro, nótese que esa es la ventaja que tiene el SCADA. O sea, es mucho más potente y flexible que el caso de un HMI. O sea, ¿se puede reemplazar un HMI con un SCADA? Sí, o sea, porque en lugar de poner una pantalla, podríamos poner la pantalla del computador. Sí, ahora como son pantallas planas, incluso es más fácil. Antes con las pantallas antiguitas que eran de tubos de rayos catódicos, como que teníamos más dificultades, ¿cierto? Sí, entonces se puede hacer ese tipo de cosas. ¿Podemos reemplazar un SCADA con un HMI? No, un poquito más difícil, ¿cierto? Porque como les digo, o sea, se necesitan manejar más variables y por lo tanto necesitamos potencia, ¿sí? Dependiendo del tamaño de la planta, entonces es más complicado, ¿ya? Entonces, para ponerles un ejemplo, ahí tenían un sistema WinCC, ¿sí? Porque instalaron variadores Siemens y tenían PLC Siemens, así que optaron básicamente por esa solución, ¿cierto? Entonces, allá trabajan con WinCC, WinCC profesional, obviamente, porque es un SCADA. En el caso, por ejemplo, de General, ellos trabajan con InTouch, ¿sí? En cervecería también trabajaban con InTouch, ¿ya? ¿Qué más? La ensambladora que había de Maresa, bueno, esa no estaba totalmente automatizada. De hecho, era semi-manual esa plantita, ¿sí? Los sistemas de transporte y eso básicamente funcionaban de forma semiautomática, ¿ya? Entonces, nótese que son esas particularidades, ¿cierto? Pero al final de cuentas, o sea, no hay como una receta establecida, ¿sí? No podemos decir, ¿cómo se llama? No podemos decir que ustedes ya tienen recetas establecidas para la instauración de este tipo de sistemas, ¿sí? O sea, cada quien va desarrollando su sistema de acuerdo a sus necesidades finalmente, ¿sí? Por eso, en eso entra en juego lo que sería la parte del diseñador o del gestor del proyecto. Si ustedes alguna vez están a cargo de algo así, ustedes deberían determinar cuál es la arquitectura más adecuada, ¿sí? O sea, depende un poco del tipo de proceso, del tamaño de la planta, de la cantidad de entradas-salidas, del tipo de información que van a manejar, de la infraestructura misma de la planta, ¿ya? Y algo importante de el dinero, de los recursos disponibles y del tiempo disponible también. O sea, claro, ustedes les dicen, necesitamos automatizar este sistema, ¿cuánto nos cuesta y cuánto demora? ¿Sí? Entonces, no pueden salir como decir, no sé, o sea, esto me va a costar 1.000.000 y me voy a demorar un año, imagínense. O sea, 1.000.000 es bastante para las empresas que tenemos acá, ¿sí? Entonces, aparte de las empresas comerciales, farmacéuticas y de telefonía celular que están en el orden de los millones, cientos de millones de dólares,
Las empresas industriales están un poquito más abajo, ¿cierto? ¿Será que facturan unos 50, 100 millones las más grandes y tendrán ganancias en el orden de los 10 a 20 millones quizás? ¿Sí? En el mejor de los casos. Entonces, claro, no manejamos volúmenes de recursos así tan altos para decir solo por este proyecto me voy a gastar $1 millón. Entonces, en esos casos, claro, o sea, hay que tomar en cuenta eso, ¿cierto? O sea, la cantidad de tiempo y recursos que tenemos disponibles para más o menos darnos una idea de cómo hacer un poco la arquitectura, ¿sí? Entonces, sí, o sea, son cosas que a veces no necesariamente se aprenden en la universidad, ¿cierto? Ustedes en la universidad tienen, por ejemplo, materias de proyectos y esas cosas, ¿sí? No sé si tienen algo de administración también. Más o menos se ve algo así, ¿sí? O sea, ustedes más o menos por lo menos pueden determinar cómo pueden calcular costos, retornos de inversión, el TIR, el BAN y esas cosas que son importantes para plantear un proyecto, pero ya son cositas que se van aprendiendo un poco en la práctica, ¿cierto? Ustedes cuando ya empiecen a trabajar, depende de qué actividad vayan a desarrollar, entonces ahí van tomando un poco de experiencia, ¿cierto? Sí, por eso es que a veces, o sea, a veces tienen razón en decir es que cómo voy a adquirir experiencia si al final de cuentas no me dan oportunidad. O sea, es lógico, ¿cierto? Pero también hay que tomar en cuenta que, o sea, hay que ir ganando experiencia para poder ir desarrollando cosas. Tampoco es que sería muy difícil que directamente en una empresa les pongan ya a dirigir proyectos recién salidos de la universidad. Difícil, ¿cierto? Porque nótese que, aparte de lo que son el tiempo, el dinero y también todas las cuestiones de funcionamiento de una planta, son riesgos que se toman, porque claro, o sea, al final de cuentas estas máquinas son riesgosas, ¿cierto? O sea, todo lo que es trabajo, todo lo que involucra trabajo industrial tiene un riesgo, ¿sí? Unas empresas más, unas empresas menos, pero todo lo que es trabajo a nivel de industria involucra necesariamente un riesgo. Entonces, por lo tanto, las cuestiones de seguridad también deben tomarse muy en cuenta, ¿sí? Y esto, como les digo, se va aprendiendo también en la práctica, o sea, no es una cosa que, o sea, lastimosamente la universidad no nos enseña todas las cosas que necesitamos siempre, ¿cierto? Entonces, son cosas que pueden ocurrir también como consecuencias si no se ha calculado, se ha diseñado bien un proyecto, ¿sí? Pero bueno, en todo caso, lo importante es que ustedes tengan a disposición la mayor cantidad de información, ¿sí? De tal manera que cuando les llegue el momento de tal vez de trabajar con este tipo de proyectos, ustedes estén preparados, ¿cierto? Por lo menos que tengan ciertas nociones y digan, sí, o sea, voy a tomar en cuenta esto, voy a tomar en cuenta esto, voy a tomar en cuenta esto, ¿sí? Y además que generalmente se trabaja no solo, depende un poco del proyecto, sino que pueden trabajar con gente de la parte mecánica, la parte eléctrica, la parte de proyectos. Como les digo, siempre depende un poco de cómo esté constituido el asunto este de, básicamente de la organización de una empresa, ¿sí? Pero bueno, la cuestión es que al final de cuentas ustedes conozcan la mayor cantidad de herramientas de tal manera que, o sea, cuando llegue el momento un poco de realizar este tipo de trabajos estén preparados, ¿sí? ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta, dudas. No, Bueno, en todo caso, si no hay preguntas, nos veríamos el día lunes, ¿sí? Y recuerden, o sea, vayan revisando la información y todo lo necesario, porque bueno, no he visto que hay ningún cambio en cuanto a la planificación de los horarios, así que inicialmente quedaríamos con el examen para el próximo día viernes. Y revisen la plataforma porque voy a subir ya lo que sería el proyecto para este periodo, ¿sí? No es algo muy largo, ¿sí? Entonces, recuerden, espero que trabajen en los mismos grupos y revisen la plataforma para que puedan empezar a trabajar en eso. Y si hay dudas con respecto a eso, igual estaríamos revisando el próximo día lunes, ¿sí? Porque lo que sí vi que enviaron hoy es un correo diciendo que el lunes el trabajo es normal, ¿sí? Por más que les toque junta, dice que como ahora es todo remoto, igual las actividades se desarrollan normalmente el lunes, así que hay clases. ¿Ya?
Así que si no hay más preguntas, nos veríamos el día lunes. Ya, Inge, gracias. Hasta luego. Listo, que les vaya bien entonces. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.